Esta es una presentación de MG Comunicación. Roberto Mendoza, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido Robert? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues aquí comentarte, pues como tú ya lo comentaste también al principio del programa, sobre la decisión, sobre la todavía no decisión de los jueces, en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Tres jueces ya dijeron que van a votar en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que pues básicamente dice que no exactamente que se quite la prisión preventiva oficiosa, pero que sí se acote, se le reduzcan estas motivaciones, se vaya otra vez a la discusión en la Cámara de Diputados y se busque, pues por lo mientras, para defender, digamos, a las personas que tendrían que tener prisión preventiva oficiosa, pues que digamos se pusieran una pausa, ¿no? Y pues bueno, Yasmín Esquivel Moza, Loretta Ortiz Alves y Alberto Pérez Dayán, pues son los tres ministros que están, digamos, ya previsiblemente en contra del proyecto, y pues ya nomás faltaría uno más, que seguramente puede ser el presidente de la Suprema Corte, y esto pues quedaría sin efecto, ¿no? Porque para que se puedan tener los votos para que se quitara esta prisión preventiva oficiosa, pues tendrían que ser 8, y si ya van 3, que ya nomás queda uno. Entonces pues es muy fácil prever que posiblemente no pase nada y que la ley quede como está. Ahora, ¿cuál es la idea de por qué sí y por qué no quitar la prisión preventiva oficiosa? Primero, ¿por qué sí? Porque hay, por ejemplo, agresores de personas, de mujeres, de niños, que pues definitivamente tendrían que meterlos a la cárcel para que no estén fuera y entonces no haya la posibilidad de que vuelvan a agredir a estas personas. Por ejemplo, de secuestradores que pues ya están acusados, ya los encontraron en flagrancia y que pues no los van a dejar salir, ¿no? O de asesinos, o de personas que ya los han encontrado en flagrancia y que entonces pues hay que meterlos a la cárcel para que no se escapen y sobre todo para que no sigan cometiendo los delitos. Pero ¿por qué no? Porque hay personas en donde el juez, solo por suponer que posiblemente se escape esta persona o posiblemente sea un peligro para la sociedad, como una persona que se roba, por ejemplo, una lata de atún en alguna tienda, de personas que dice a alguien que participó en un secuestro, o dice a alguien que atropelló a alguien, o dice a alguien, o sea, personas que son acusadas, pues se han quedado, y hay casos de personas que cumplen 9, 15, 17 años en prisión y se va empantanando este proceso porque pues son personas a las que nadie defiende al principio el abogado de oficio y después se va olvidando el caso porque pues toda la justicia en México funciona con dinero. Entre más dinero le pongas, entre más dinero el juez empieza a repartir para las copias, para que se mueva la secretaria del juzgado, para que se ponga por encima el proyecto, para que se discuta muy rápido, el juez lo cheque, y como no pasa esto, pues a veces pasan hasta 17 años, hay varios casos, de personas que no tienen sentencia y que pues ya prácticamente no se sabe pues de qué estaban acusados exactamente, ¿no? Entonces, esas son las dos razones por el cual sí y por el cual no está la prisión preventiva oficiosa. Y precisamente la Corte Interamericana le propuso a México, porque se firmó un tratado, pues que sería mejor que se defendieran los derechos humanos de todos los mexicanos y por lo tanto se quitara esta prisión y se acusara, o sea, se hiciera realmente una investigación en los términos que dicta la ley, es decir, en 48 o 72 horas, se integrara bien una carpeta de investigación y entonces acusara de manera rápida, expedita, a las personas que
pues merecen no la prisión preventiva, sino la prisión, así ya, ¿no? Y que a las personas que no merecen la prisión, pues se les deje libre. Entonces, esta es la situación en donde pues México ya firmó este tratado, este acuerdo, en donde pues la idea es maximizar los derechos humanos de todos, sin dejar pues de que se acuse a personas. Ahora, ¿por qué el presidente también quiere esta prisión preventiva? Porque pues ya lo vimos en el caso de Rosario Robles, con cualquier cosa, como una licencia de manejo pues en fotocopia, que no se sabía de quién era ni cuál era la dirección, pues el juez consideró, porque así es lo estipula la ley, que ella podía escapar del país precisamente porque pues había presentado este documento falso, entre comillas, y entonces se le metió 3 años a la cárcel, ¿no? Y esto se utiliza, por supuesto, para que los opositores más reacios al gobierno pues se vayan directamente a la cárcel. No sé qué es lo que opinas tú, Jesús. A mí me parece que la discusión sigue siendo muy triste, porque como no hay confianza en nuestras instituciones, porque los procesos se vician, porque a la hora de integrar las averiguaciones previas, los expedientes, hay una cantidad espantosa de irregularidades, porque trabajan aparentemente mucho, pero son muy ineficientes en el Poder Judicial de este país, porque las ahora Fiscalías Generales de los Estados y de la República vienen cargando también con una cantidad de deficiencias espantosas y archivos muertos espantosos. Yo creo que es muy difícil poder calificar esta medida como una medida adecuada o no. En lo práctico, en lo adecuado, si tuviéramos una cultura de la denuncia firme, sólida, si tuviéramos una situación de que la justicia fuera realmente expedita, si tuviéramos una base de conocimiento social del manejo de leyes para poder protegernos, buscar cercos y tener resultados palpables, pues entonces yo sí estaría porque la abrogaran. Pero en el caso en el que hoy estamos, con un país tomado por el narco o por los megaviolentos, ¿no? Porque vemos cómo crecen las tasas de feminicidios, de violencia intrafamiliar, casos espantosos de abuso de menores, etcétera, etcétera. Yo sí creo que es difícil en este momento tomar una posición final. El México deseable pasa por una justicia adecuada, pero esa justicia adecuada está lejos mientras que no haya una politización de este tema, y me parece que en el asunto López Obrador está politizando el asunto para poder granjearse justamente, pues otra vez, los guiños a su feligresía, ¿no? Yo difiero y qué bueno que haya esta discusión en el país. Yo creo que hay que quitarse la prisión preventiva, porque pues no podemos sufrir porque pues hay una policía que no investiga, porque hay unos ministerios públicos que les da flojera porque tienen mucho trabajo, porque el gobierno no le da suficiente presupuesto a los ministerios públicos y entonces se les juntan muchísimo los casos, y los que sufrimos pues somos pues, la población en general, ¿no? O sea, no tenemos la culpa, pero como hay mucho delincuente, pues entonces mejor que se quede la prisión, ¿no? Yo creo que es una discusión que hay que darla en el país, y todos debemos de opinar y hacer presión sobre todo, ¿no? Porque pues de nada sirve que nos quedemos ahí en la conversación de café, sino que hagamos algo, ¿no? Que externemos nuestra opinión y luego votemos para que estas cosas cambien por una u otra forma, ¿no? Pues esta es la voz de Roberto Mendoza. Seguiremos el caso, Robert. Te estaremos llamando para poder saber qué está pasando también en la capital de nuestro país. Hasta pronto. Y pronto va a haber cosas ahí en la Cámara de Diputados. Ya se viene la discusión en el Senado de la Guardia Nacional y también de la prevalencia del ejército por más años en la Cámara de Diputados. Pues un abrazo, querido Roberto, hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Esta fue una presentación de MG Comunicación.